en términos de tipo de sector, ¿sí? Por decir, sector manufacturero, sector pesquero, sector minero, etcétera, etcétera. ¿Sí? Es decir, no nos permite analizar al interior de la economía cómo es que se producen esos bienes y servicios, eh, sino que solo a nivel agregado como en términos de empresa, familia, gobierno, sector externo. ¿Sí? Entonces lo que hace la matriz insumo-producto, que es lo que vamos a ver ahora, ¿en qué consiste? Digamos, es una matriz, como le dice su palabra, es una matriz que es una tabla de doble entrada, ¿sí? Es decir, vamos a ver que tiene diferentes filas y columnas, y lo que hace es intentar mostrar cómo se vinculan los diferentes sectores de una economía, ¿sí? Es decir, vamos a ver que esta tabla nos va a mostrar qué bienes intermedios se demandan, o sea, qué insumos se demandan, y qué insumos se demandan para producir qué bienes finales, es decir, vamos a ver para cada uno de los sectores, esta matriz muestra para cada uno de los sectores económicos qué insumos demanda, a qué industria y cuáles son los bienes finales que produce cada una de cada uno de esos sectores, y por otro lado también muestra qué factores de producción utilizan cada uno de los sectores para producir esos bienes finales, ¿sí? Entre otras cuestiones. Eh, y, bueno, y de esta forma complementa, la matriz insumo-producto complementa las cuentas nacionales, porque nos permite analizar más al interior de la economía cómo son las relaciones entre los diferentes agregados sectoriales, como dice acá, el sector primario, secundario y terciario. ¿Sí? Es decir, que si uno mira las cuentas nacionales es como la empresa es como una gran caja negra, si se quiere, ¿sí? Y con la matriz insumo-producto nos metemos dentro de esa caja y vemos realmente qué es lo que se produce, quiénes lo producen y qué demandan los que lo producen, ¿sí? Y a quiénes venden esos productos, ¿sí? Vamos a ver un poco de eso ahora entonces. Esta matriz surge, o sea, el primero que la calculó fue Leontief y el que la creó, digamos, y él la aplicó por primera vez a Estados Unidos para este periodo de tiempo. La matriz puede ser definida o es entendida como un registro ordenado de todas las transacciones que realizan los sectores productivos y las transacciones que realizan esos sectores productivos en relación con el resto de los agentes económicos, ¿sí? Entendiendo por el resto de los agentes a las familias, al Estado y al sector externo, ¿sí? Y bueno, su objetivo entonces es poder analizar, como decíamos antes, cómo se distribuye lo que se produce en una economía, ¿sí? Y lo que se produce, ustedes saben que lo podemos destinar a demanda intermedia, o sea, consumo intermedio, que básicamente quiere decir que lo compran otras empresas, o puede destinarse a demanda final, ¿sí? ¿Quiénes pueden hacer demanda final? Pueden ser las familias, el Estado o el sector externo, ¿sí? También nos permite analizar quiénes son los principales sectores productores de una economía, cuáles sectores demandan y cuáles ofrecen diferentes insumos para la producción, cuál es la demanda de factores de producción de cada uno de esos sectores. Y todas estas cuestiones vamos a ver que nos permite analizar. Bueno, ¿y para qué podemos utilizar la matriz insumo-producto? ¿Para qué se la calculan en los diferentes países? Porque es un muy buen instrumento, como por ejemplo, para evaluar el impacto de aumentos en la demanda de un sector y por lo tanto ver en consecuencia cómo eso impacta en los diferentes sectores económicos, ¿sí? Cómo impacta a nivel agregado en esa economía y cómo impacta en otras variables económicas aparte del producto, como pueden ser el valor agregado y el empleo, ¿sí? Algo que es muy interesante, digamos, uno a nivel, no sé, a nivel nacional, digamos, podría querer simular eso, digamos. Por ejemplo, si en el sector minero yo tengo un shock que me aumenta la demanda, ¿sí? Del sector, bueno, cómo eso repercute en los demás sectores económicos, cómo repercute en términos de producto, en términos de producción, en términos de valor agregado, en términos de empleo, ¿sí? Eh, y acá puse efectos directos e indirectos, ¿sí? Porque efecto directo es, por ejemplo, si estamos hablando de este aumento de la demanda agregada en un sector, nosotros sabemos que si aumenta la demanda agregada en un sector, eso va a hacer que aumente la producción de ese sector, por un lado, pero también va a hacer que aumente la producción de otros sectores, ¿sí? Porque ese sector compra insumos a otros sectores y por lo tanto aumenta la demanda de insumos de otros sectores y eso, a su vez esos otros sectores aumentan su producción y así se produce como una cadena o lo que se conoce como un efecto multiplicador, ¿sí? A nivel intersectorial, digamos. Otra posible aplicación es evaluar el impacto de un aumento de la oferta de un sector en el resto de la economía, ¿sí? Entonces, en vez de suponer un aumento en la demanda de uno de los sectores, yo puedo suponer, bueno, ¿qué pasa si algún sector tiene un shock tecnológico positivo y aumenta su oferta? ¿Cómo eso repercute en el resto de los sectores económicos?
cómo eso repercute en la demanda agregada, cómo eso repercute en el valor agregado, en el empleo, etcétera, etcétera. ¿Sí? Y también podemos diferenciar efectos directos e indirectos. Los directos son en los efectos propios del sector y los indirectos son los efectos en los demás sectores económicos. Hacer este tipo de evaluaciones o de análisis permite poder identificar cuáles son los principales sectores de la economía, ¿sí? En términos de, bueno, cuál es el sector que es más pujante, digamos, el que más moviliza la economía cuando hay algún shock, ¿sí? ¿Cuál es el sector que genera más empleo, por ejemplo? ¿Cuál es el sector que genera mayor valor agregado? Etcétera, etcétera. Y también permite analizar cuáles son los cuellos de botella, es decir, los sectores que por ahí traban cuando ocurren estos shocks positivos en términos de demanda o de oferta, ¿sí? Bueno, estas son algunas de las aplicaciones. Cuando vamos a lo que hay en Argentina, es súper viejo lo que tenemos, digamos. Acá están las primeras matrices de insumos productos fueron estimadas por el Banco Central, ¿sí? Tenemos una para el 1953, otra para el 63 y otra para el 73. La del 70, ¿esta es el 63 o 73? No me acuerdo, capaz que este es un 7. Déjenme verificar después. Pero bueno, la anterior a la actual, digamos, tenía 24 sectores, relativamente pocos sectores. Y la última matriz de insumo producto que tenemos fue realizada por el INDEC en 1997. Desde ahí no tenemos más matriz de insumo producto. Y esta matriz contaba con 124 sectores, perdón. ¿Sí? Es decir que, ahora vamos a ver una imagen, que el análisis entre esos sectores económicos involucraba a 124 sectores, ¿sí? O todas las empresas, si se quiere, y las industrias estaban agrupadas en 124 sectores. Bueno, ¿cómo se construye esta matriz? Tiene una matriz con una doble identidad, ¿sí? Por un lado, tenemos la primera, que nos dice que la producción es igual a las ventas intermedias más las ventas finales, ¿sí? O en otras palabras, oferta igual a demanda, si se quiere, ¿sí? La producción igual a todo lo que se vende, tanto en términos de consumo intermedio como en términos de consumo final. Y por otro lado, la otra identidad es que la producción es igual a los insumos más el valor agregado, ¿sí? Bueno, no hay mucho más para decir acá. Bueno, siguiendo con la matriz de insumo producto de Argentina, esta matriz se compone por diferentes matrices, a su vez, ¿sí? Que son estas que las fui explicando acá. Por un lado, una matriz de oferta, por otro lado, una matriz de utilización, una matriz de utilización a precios básicos, que incluye solo transacciones nacionales, y la matriz propiamente dicha, que es la matriz simétrica de insumo-producto, ¿sí? Entonces vamos a ver qué está dentro de cada una de estas matrices. Yo les dejé el link para que ustedes puedan leer el informe metodológico del INDEC, donde se explica a fondo cómo se construye la matriz. No es la idea que ustedes se sepan todo eso, sino que simplemente saber explicar qué es la matriz de insumo-producto y hacer algunos ejercicios y poder entender, digamos, lo que estamos haciendo, ¿no? Entonces, pero está bueno que ustedes puedan saber cómo está compuesta la Argentina, por eso le puse esto acá. La matriz de oferta incluye toda la oferta de bienes y servicios que hay en esa economía, tanto de origen externo como de origen nacional. Externo, debería decir ahí, sí, como de origen nacional. Es decir, incluyen las importaciones, digamos, y todo lo que es producido de forma local. Eso está en esta matriz, ¿sí? Y esta matriz está evaluada a diferentes precios, a precios básicos y a precios del productor. Ahí también les puse un link al final donde ustedes pueden leer qué quiere decir precios básicos, qué quiere decir precios al productor, digamos, si se quieren sacar las dudas, no hace falta, solo para que el que es curioso. Después tenemos otra matriz que es la matriz de utilización, ¿sí? ¿Qué está en esa matriz? Esa matriz explica, digamos, en toda la economía cómo se utiliza lo que es producido, ¿sí? Lo que se destina a uso intermedio, ¿sí? Es decir, lo que se consume como insumo de las empresas y lo que es consumo final, ¿sí? Es decir, por un lado tiene el uso intermedio y por otro lado tiene el uso final. Ambos evaluados a precio del comprador. Y a partir del uso intermedio y del uso final se calcula también una demanda total. O sea, hay una columna que tiene la demanda total a nivel de toda la economía. Y también en esta matriz se incluyen los datos sobre valor agregado bruto de cada uno de esos sectores, ¿sí? Después tenemos otra matriz de utilización, pero donde solo se incluyen las transacciones nacionales, ¿sí? Porque fíjense, lo que se utiliza en la economía puede provenir de importaciones, digamos, ¿sí? Entonces, para saber lo que se consume, pero solo respecto a lo producido de forma local, se calcula esta matriz de utilización
con transacciones nacionales. ¿Cómo se la calcula? Se toma la matriz anterior, ¿sí? La utilización a precios del comprador, que es esta que les expliqué recién, y se le restan algunas submatrices. Se le resta la matriz de márgenes de comercio, márgenes de transporte, esto por la forma en la que está evaluada, ¿no? Impuestos, importaciones y gastos de aduana, ¿sí? Es decir, sin tener en cuenta cómo están evaluados, sea a precio comprador o a precios básicos, más allá de eso, lo que hace esta matriz es restar las importaciones de la primer matriz de utilización. Entonces ve cómo se usan en términos de insumos o de consumo final aquellos bienes que son producidos de forma local, ¿sí? Y por último tenemos la matriz insumo-producto, que esa matriz, vamos a ver ahora en el siguiente slide, que se obtiene a partir de transformar la matriz rectangular de utilización a precios básicos, es decir, esta última que estuvimos hablando acá, se transforma esa matriz rectangular en una matriz simétrica de utilización a precios básicos o matriz insumo-producto. Entonces vamos a ver cómo se hace eso. La matriz simétrica de insumo-producto tiene dos submatrices, digamos. Una matriz que se llama de coeficientes de requerimientos directos o de coeficientes técnicos, que lo que hace es expresar cada celda del cuadrante intermedio y el cuadrante inferior. El cuadrante intermedio lo que tiene es el consumo intermedio, ¿sí? Ahora pasa que no le puse acá, vamos a mirar acá, por ahí ya creo que deben estar medio perdidos. Les voy a mostrar esto y ahí vuelvo a explicarles los anteriores. ¿Sí? Fíjense, tenemos por un lado sectores que venden y por otro lado las demandas, los sectores que demandan, ¿sí? Entonces, en este primer cuadrante, esta matriz, si se quiere, me habla de cómo se relacionan los sectores en esta economía. ¿Sí? Esta a nivel de fila me dice que de lo producido por el sector primario vende 30, dentro del propio sector primario se vende 30, el sector primario vende 50 al secundario y 20 al terciario. Lo mismo para el sector secundario y terciario, así se lee. Y a nivel de columna, decimos que el sector primario paga al sector, asimismo se paga 30, paga el sector secundario 50 y paga el sector terciario 60, ¿sí? Por la compra de insumos, digamos. Entonces, este primer cuadrante, que es esto que estamos hablando acá, matriz de coeficientes de requerimientos directos, o cuadrante intermedio, mejor dicho, este es el cuadrante intermedio, nos habla de las relaciones que hay entre los sectores, porque ustedes pueden pensar, digamos, pueden imaginarse que los diferentes sectores para producir demandan insumos de los otros, ¿sí? Y a su vez le venden insumos, se compran y se venden insumos entre sí. Acá está súper agregado a nivel de 3 sectores, pero la verdadera matriz insumo-producto, imagínense, tiene 124 sectores, la última de Argentina. Entonces, este primer cuadrante intermedio lo que hace es mostrarnos eso, la relación entre sectores económicos, ¿sí? Y después tenemos, esto está súper agregado y reducido, ¿no? En la realidad no es así, pero tenemos además información acerca de, para cada sector, bueno, cómo vende su producto en términos de insumos o destinado al consumo intermedio y cuánto lo venda al consumidor final, como demanda final, ¿sí? Es decir, acá estarían los hogares, el gobierno y el sector externo, ¿sí? Así si lo miramos a nivel de fila, ¿sí? Sería a quién vende. ¿Vende a empresas, ¿sí? Como consumo intermedio o vende como consumo final al resto de los agentes? Y si lo miramos a nivel de columna, tenemos, bueno, para producir el sector primario, cuánto compró a los restos de los sectores, asimismo, y cuánto al resto de los sectores, y cuánto compró pagó, mejor dicho, en términos de factores de producción, ¿sí? Cuánto pagó a los trabajadores y cuánto gasto tuvo en términos del resto de los factores de producción, ¿sí? Superávit de explotación hace referencia a toda la retribución a los factores de producción distinta a la de los asalariados, ¿sí? Así que estaría todo el resto, sería la renta si es que arrienda tierra, intereses si es que tomó capital, la retribución al empresario, etcétera, etcétera, ¿sí? Todo el resto de las retribuciones. Entonces, ustedes pueden imaginarse que para producir algo uno tiene que comprar insumos y además contrata factores de producción, ¿sí? Tierra, trabajo, capital, etcétera. Y por lo tanto la columna, si analizamos a nivel de columna, eso es lo que vemos. Cada uno de los sectores, cuánto compran insumos y cuánto paga a los factores de producción, ¿sí? Ya sea que analicemos a nivel de fila o a nivel de columna, el valor bruto de la producción de cada uno de los sectores, fíjense que es el mismo, ¿sí? Si lo analizamos a nivel de fila y lo vemos en términos de ventas a diferentes, a venta intermedia o venta final, vemos que suma 300 para el primer sector, por ejemplo, para el primario,
y si lo vemos a nivel de columna, también vemos que suma 300, ¿sí? Donde esta suma se obtiene a partir de la suma, valga la redundancia, entre los insumos y el total del valor agregado, ¿sí? Donde el valor agregado, fíjense que acá lo calcula como la suma de las retribuciones a los factores de producción, ¿sí? Eso ustedes ya lo vieron. Sumo 140 más 160 me da 300. Lo mismo para el sector secundario, 200 más 200 me da 400, y para el terciario, 110 más 290 me da 400. ¿Sí? Entonces, tiene que ser el mismo valor bruto de la producción independientemente de que se sume por columna o por fila. De nuevo, este cuadro está súper reducido, pero bueno, me permite poder explicar un poco mejor lo previo. Entonces le decía, en la realidad, digamos, si uno mire la matriz insumo-producto, tiene una matriz que se llama de coeficientes técnicos, donde lo que hace esa matriz es agarrar cada celda de ese cuadrante intermedio, que era este que les expliqué recién, que está acá, que me muestra las relaciones entre las empresas, y el cuadrante inferior, que es el que hace referencia al valor agregado, los impuestos y las importaciones, que acá tenemos solo el valor agregado. Pero si ustedes miran la tabla original, tiene un montón de otras variables, y lo expresa como proporción del valor bruto, del valor de producción. Es decir, a cada una de estas celdas las divide por el valor bruto de producción. ¿Sí? Sería 30 dividido 300, 50 dividido 400, 20 dividido 400. Y acá no, 50 dividido 300, 70 dividido 400 y así. Para cada una de estas 9 observaciones que tenemos acá, para este ejemplo, ¿no? Bueno, y eso nos habla de los requerimientos directos que tiene cada uno de los sectores en términos de su valor bruto de producción. ¿Sí? ¿Por qué directos, digamos? Porque me habla solo de la relación entre las empresas, si se quiere. ¿Sí? Me dice, bueno, este sector, si ustedes hacen 30 dividido 300, bueno, esta es la proporción que utiliza el sector primario de insumos del mismo, o miremos 50 que es más fácil de explicar. 50 sobre 300 sería esa proporción de insumos. 50 sobre 300 es la que demanda el sector primario al sector secundario para poder producir. ¿Sí? Y así, nos habla de los requerimientos directos de insumos que tiene cada uno de los sectores económicos. En este caso el primario, el secundario y el terciario, expresado en términos de su valor bruto de producción. Bueno, y esa matriz luego se usa para calcular la matriz de coeficientes de requerimientos directos e indirectos de producción. ¿Cómo se calcula esa matriz? Se hace en términos matriciales un cálculo, obviamente que no lo vamos a hacer acá, y se hace con computadoras nomás en las matrices reales, o sea, en las MIP reales. ¿Cómo se hace? Se calcula la inversa de la matriz de Leontief. ¿Sí? Esta es la matriz de Leontief, que la definimos como una matriz de identidad o unitaria menos la matriz de coeficientes directos. A es la matriz de coeficientes directos, o sea, la que les expliqué antes. Entonces se hace la matriz identidad, que es una matriz que tiene en todas sus celdas valores iguales a 1, menos la matriz de coeficientes directos, y se calcula la inversa. Esta matriz es la matriz de coeficientes de requerimientos directos e indirectos de producción. ¿Y para qué usamos esa matriz? Esa matriz nos permite calcular ciertos multiplicadores, que son los que están acá y que son los que son de interés, los que más interesan respecto a la matriz insumo-producto. Nos permite calcular, por ejemplo, coeficientes directos de empleo, coeficientes totales de empleo y multiplicadores del empleo. Así también para el valor agregado, por ejemplo. ¿Cómo interpretamos esto? Fíjense, este coeficiente directo de empleo nos habla de, si nosotros suponemos un aumento de la demanda, ¿sí? de determinado sector J, ¿sí? Entonces el empleo aumentaría este coeficiente nos daría el número en un tanto por ciento, por decirlo de alguna forma. A ver, esperen un poquitito. Sí, el empleo, cuando hablamos de directo, quiere decir que el empleo en ese propio sector aumentaría en tanto, ¿sí? Supóngase que es no sé, un 0,30, por decirle cualquier cosa, ¿sí? Entonces, si aumenta la demanda en una unidad, en el sector pesquero, por decir algo, entonces el empleo aumenta en 0,30 en ese mismo sector, ¿sí? Me habla del aumento del empleo en el mismo sector de donde supongo el shock. Ese es el coeficiente directo de empleo. El coeficiente total tiene en cuenta tanto los efectos directos como indirectos, ¿sí? Entonces, si lo relaciono con el empleo, este coeficiente lo que me dice es, ¿cómo se lo interpreta? Si supongo un aumento unitario en la demanda del sector pesquero, de nuevo, por dar un ejemplo,
entonces el empleo en toda la economía aumenta en, digo cualquier cosa, en 0,80, por ejemplo. Entonces ese coeficiente me permite analizar cuánto aumenta el empleo en toda la economía, ¿sí? No solo en el sector en el que estoy analizando, sino que a nivel de toda la economía, y así. Nosotros no calculamos los multiplicadores, ¿sí? Pero es solo como para que tengan una idea. Ese es uno de los mayores usos que tiene la matriz insumo-producto. Lo que nosotros hacemos en el curso simplemente es poder entender qué es la matriz, ¿sí? Poder entender qué es una tabla de doble entrada, ¿sí? Donde por un lado analizamos cada uno de los sectores económicos, cómo vende su producción, si lo vende para consumo intermedio, es decir, lo vende a otras empresas, o lo vende para consumo final, y también eso desde una perspectiva, y desde la otra perspectiva vemos qué demanda cada sector para producir, qué demanda en términos de insumo otras empresas y qué demanda en términos de factores de producción. ¿Sí? Lo que sería como la ley de Bokum. Mm, la ley de Open es una regla empírica, digamos, que relaciona ciertas variables, pero, perdón, que me atraganté un poco, pero esta en realidad es una tabla, es una matriz que nos permite relacionar, que nos permite entender cómo se relacionan los sectores en una economía y, y cómo a partir de esas relaciones se producen tales productos y a su vez esos productos, cómo se producen, digamos. Supongamos estos tres sectores, ¿no? Entonces, si tenemos esta tabla nos permitiría entender, bueno, ¿quiénes producen en esta economía? Bueno, yo sé que producen 300 del sector primario, 400 del sector secundario y 400 del sector terciario. Bueno, ahora, ¿cómo producen eso? ¿Cuánto de insumo compra cada uno? Esta compra 140, esta 200 y esta 110. Entonces, comparemos el secundario contra el terciario, como para darle una utilidad a esto. Vemos que el sector secundario compra más en términos de insumo que el terciario, porque fíjense que los dos tienen igual valor bruto de producción, pero el secundario tiene un total de insumo relativamente más alto. ¿Sí? Es decir, que la demanda entre empresas que hace el secundario es relativamente más alta que el terciario. ¿Sí? Después, si seguimos analizando en este sentido de columna, esta tabla nos permitiría ver, bueno, cada uno de estos grandes sectores económicos de mi economía, cuánto paga en términos de salario, o cuánto representa en términos de salario a nivel del total de la economía. ¿Sí? Entonces, bueno, esta paga 90, esta 80 y esta 90. Esto sería a nivel agregado, ¿sí? ¿Cuánto paga el resto de los factores de producción? Esta 70, esta 120 y esta 200. Y entonces me permite entender, bueno, en el proceso de producción, cada uno de estos sectores, cuánto compra de insumos, cuántos trabajadores contrata, también en general el número de empleo, que acá no lo tenemos, pero en general hay cuánto se aporta en términos de salario y cuánto en términos de retribución a los otros factores, ¿sí? Que es de interés para el análisis económico, digamos, porque uno puede entender cómo se relacionan los sectores, puede entender cómo influye cada uno de los sectores en la demanda de los factores de producción, en la demanda de los trabajadores y el resto de los factores. Y por otro lado, desde el punto de vista de las ventas, nos permite identificar, bueno, eh, cada uno de estos sectores, qué tipo de ventas realizan, digamos. ¿Venden sobre todo a otras empresas? O sea, ¿venden sobre todo insumos o venden para la demanda final? Y si venden para la demanda final, ¿a quién le venden? ¿Le venden al Estado? ¿Le venden a las familias? ¿Venden al sector externo? ¿Sí? Ese tipo de análisis nos permiten hacer cuestiones que con las cuentas nacionales así tan a nivel agregado no podemos analizar esto a nivel intersectorial. ¿Sí? Sí, a nivel agregado nosotros sabemos que tenemos un consumo agregado, una inversión, un gasto público, exportaciones e importaciones, por ejemplo, ¿sí? Pero no podemos ver al interior del PBI quién es el sector que lo calcula, cómo lo calcula, demandando qué cuestiones. ¿Sí? Entonces es como les decía antes, como meternos dentro del gran agregado producción de las empresas, digamos, y ver quiénes son las que lo producen, cómo se producen y a quién venden. ¿Sí? Esa es la idea. Y entonces esto no es algo teórico, digamos, si bien acá le estoy explicando la teoría, esto surge cuando se hacen las verdaderas matrices de insumo-producto a partir del análisis de la producción de todas las empresas de la economía, digamos. ¿Sí? Por eso, digamos, es muy trabajoso hacerlo y por eso nosotros desde el 97 no tenemos una matriz de insumo-producto, no la hicimos más, digamos, como país. Pero, bueno, eso. A ver,
Capaz ahora cuando veamos un ejemplito puede quedar un poco más claro. Todo esto que yo les decía antes, ¿sí? De las matrices, eso es, bueno, cómo se compone la MIP para Argentina, ¿sí? Epa, Rosalía me está rayando. No pasa nada, pero no pasa nada. No le gustó la matrinísimo producto argentino, parece. Eh, bueno, esta es aplicado para nuestro país y qué es lo que contiene la matrinísimo producto. Yo les quería mostrar, antes de hacer el ejercicio, les quería mostrar, a ver si tengo abierto, esperen un poquito. Eh, esperen un poquito. Creo que cerré, pero puedo abrir rápido como para mostrarles. ¿Ustedes ahí están viendo la PPT o están viendo mi pantalla que estoy abriendo otra cosa? El PPT, profe. La PPT, bueno, esperen un cachito. A ver, esperen que estoy buscando lo que les quiero mostrar. ¿Dónde está? Aguanten un poco. Como para que vean la Argentina cómo es. Un resumen, ¿no? Y se puedan imaginar un poco mejor. Acá está. Bueno, a ver, ¿cómo hago para compartirles? A ver, esperen un poquito. Para compartirles... esperen. Ahí sí ven mi pantalla, ¿no? Que estoy en internet, digamos. Sí, profe. ¿Sí? Sí, Bueno, profe. entonces este es el informe del INDEC. ¿Sí? Entonces lo que quiero hacer acá es mostrarle cómo es la matriz de Argentina para que ustedes me entiendan un poco más. A ver, fíjense. Acá está la matriz de oferta que decíamos antes. Entonces, primero lo que se hizo fue hacer un relevamiento a nivel de producto y después se transformaron esos productos y se los agregaron en industrias, ¿sí? O en sectores económicos. Pero fíjense, entonces tenemos una matriz de oferta que me dice la oferta total, ¿sí? A precio del comprador, bueno, esto margen de transporte y comercio, así después la oferta total a precio de productor para cada uno de esos productos que después se transformaron, se agregaron a nivel de industria o sector económico. Tengo los impuestos para cada uno de esos productos, la oferta total a precios básicos que decíamos antes, y de todo esto yo saco la oferta nacional, ¿sí? Es decir, el valor de la producción de las industrias a precio básico, ¿sí? Todo lo que se ofrece de producción local, para cada uno de los productos que después se agregan en grandes industrias. Y después tengo la oferta externa, que básicamente son las importaciones, los productos que traigo desde afuera, ¿sí? Así para cada uno de los productos. Imagínense 124 filas, ¿no? Porque después se agregaron en 124 sectores. Y después tenemos la matriz de utilización, ¿sí? Que nos dice que de la oferta total para cada uno de los productos, ¿cómo esa oferta total? Bueno, ¿cómo se utiliza? ¿Cuánto se utiliza como insumo o como bien intermedio para cada una de las industrias? ¿Sí? Lo que se llama la demanda intermedia, ¿sí? Y cuánto se usa como demanda final, o cuánto está destinado a la demanda final. ¿Qué es la demanda final? Lo que se consume como expo, como consumo, como inversión, ¿sí? Y ahí tenemos la demanda total entonces. Y después, ¿qué más tenemos abajo? Valor agregado bruto de las empresas para cada una de las industrias, perdón, no de las empresas. Bueno, y después otras con el valor agregado bruto, sí, cálculos que se realizan a partir de las matrices. Y el PBI acá abajo. Y después hay otra matriz que no está por acá, pero no sé, en algún lado estará, donde nos habla de otras variables para cada una de las industrias. Por ejemplo, el empleo. ¿Sí? Pero bueno, algo así, este es un resumen que hace el INDEC sin ningún dato adentro, pero que nos muestra qué forma tiene, ¿sí? De las matrices de oferta y de utilización. Bueno, eso como para que no estén tan perdidos, ¿no? Pero bueno, nosotros no damos algo así, porque el cálculo con matrices complica un poco la cosa, entonces lo único que damos
es ejercicios sencillos, pero que sí, tenemos que entender los conceptos para poder hacerlos, ¿no? Entonces, por ejemplo, este ejercicio de la guía, que es el 28 para mí, que es el primer ejercicio de la matriz insumo-producto, ¿sí? ¿Qué nos dice este ejercicio? Dice, considerando una economía de 3 sectores, o sea, supongamos que la economía se compone por 3 sectores, un sector A, un sector B y un sector C. Y acá nos dice qué hace cada sector en términos de producción y de venta, ¿sí? Entonces, el sector A produce caucho sin producir producto intermedio, sin ningún producto intermedio. Entonces, digamos, no tiene consumo intermedio, ¿sí? Produce caucho y lo vende totalmente al sector 2 a un valor de 70, ¿sí? Entonces, el valor de venta al sector A al B es de 70. ¿Y cómo se origina? Bueno, totalmente sector 2, amor de 70, originado por el pago de salarios por 30, ¿sí? O sea, paga salarios por 30, beneficios al empresario por 20, rentas al terrateniente por 10 e intereses por 10. ¿Sí? Entonces, acá en esta parte nos está diciendo cómo es la retribución a los factores de producción por parte del sector A, y como otro dato nos dice que toda su producción la vende al sector 2 por un valor de 70 y que no compra insumos intermedios. Todo eso nos dice. Todo eso, fíjense que se vuelca en la matriz. Si yo me voy a la matriz que construí acá, fíjense que tengo sectores A, B y C, después tengo ventas intermedias, consumo, inversión, gasto, ventas finales y valor bruto de producción. Y acá lo mismo, tengo sectores A, B y C, consumo intermedio, acá las retribuciones a los factores de producción, salario, renta, interés, beneficio del empresario, valor agregado y valor bruto de producción. ¿Sí? Entonces, si yo miro para el sector A, decíamos que solo vende al sector B por 70. No realiza venta final. Fíjense que acá todo aparece en blanco. Entonces, todo lo que produce lo vende a otro sector de la economía, que es el sector B, a un valor de 70. ¿Y cómo produce el sector A? No compra insumos intermedios. Acá entonces tengo 0, pero sí paga 30 de salario, 10 de renta, 10 de intereses y 20 de beneficios. Si sumo todo esto, ustedes saben que la sumatoria de las retribuciones a los factores de producción es igual al valor agregado, por el método de la retribución a los factores de producción, ¿no? Entonces eso suma 70. Y fíjense, entonces, como el valor bruto de la producción, como no hay insumo intermedio, fíjense que el valor bruto de la producción es valor agregado menos consumo intermedio, ¿no? Como no hay consumo intermedio, acá el valor bruto de la producción coincide con el valor agregado, 70 y 70. Y lo mismo si lo miro a nivel de fila. El valor bruto de la producción va a ser igual a 70 en este caso, que es valor ventas intermedias más ventas finales. ¿Sí? Bueno, y ahora leo para el sector 2. El sector B dice que es un productor de neumáticos, ¿sí? Que compra el caucho al sector A por 70, utiliza factores de producción y utilizando factores de producción produce y vende cubiertas por 60 al sector C, por 20 a las familias y por 20 al gobierno. ¿Sí? Entonces fíjense cómo este sector compra insumos intermedios, realiza ventas en términos a otra empresa, fíjense, y también ventas finales a las familias y al gobierno. Y para ello el sector C abona salarios por 10, beneficios por 10 e intereses por 10. Entonces si vamos a la matriz vamos a ver eso. Fíjense, el sector B, ¿qué hace? Compra insumos, perdón, por 70 al sector A, le paga salarios por 10, paga intereses por 10 y beneficio al empresario por 10. ¿Sí? Entonces, el valor agregado, si sumo las retribuciones a los factores de producción, suma 30. ¿Sí? Si lo miro a nivel de fila, tengo que el sector B compra insumos, realiza ventas al sector C por 60, y ventas intermedias, y ventas finales realiza a las familias, que es consumo, y al gobierno, ¿sí? 20 a cada uno. Entonces, venta intermedia más venta final suman 100, el valor bruto de la producción es 100, y a nivel de columna, el valor bruto de la producción, ¿sí? También es 100, que es valor agregado más consumo intermedio. ¿Sí? Y después, el sector C dice, produce automóviles por 120, que vende a las familias por 80 e incrementa su stock por 40. Para lo cual abonó salarios por 40, beneficios por 10 e intereses por 10. ¿Sí? Fíjense entonces que este sector, por una parte realiza venta final, por otra parte incrementa su stock, que esto es inversión, digamos, ¿sí? Un aumento del stock
lo imputamos como inversión dentro de lo que son los componentes de la demanda agregada, digamos que es una demanda final, este incremento del stock, y paga a factores de producción todo esto que dice acá. ¿Sí? Entonces eso también lo vemos reflejado en esta tabla. Entonces vamos al sector C y vemos que compra 60 al sector B, paga salarios por 40, intereses por 10, beneficio al empresario por 10. Entonces la suma, primero el valor agregado. Valor agregado es retribución a los factores de producción. Sumo 40 más 10 más 10 me da 60. Y valor bruto de producción es la suma del consumo intermedio más el valor agregado. 60 más 60 me da 120. Lo calculo a nivel de fila y tengo que el sector C no realiza ventas a los otros sectores económicos, pero sí vende a las familias por 80 y acumula stock por 40. Fíjense cómo esa acumulación de stock figura en la inversión. Sumo 80 más 40 me da 120 y el valor bruto de producción es venta final más venta intermedia, 120. Siempre tiene que coincidir el valor bruto de la producción a nivel de fila con el valor a nivel columna. ¿Sí? Y bueno, así les expliqué cómo construimos la tabla, ¿no? Esto no nos piden en el ejercicio, pero lo hice como para que vean cómo hacemos. A veces, lo que suele, creo que no suele tomar, pero hay un ejercicio después de este que lo dejo para que ustedes lo hagan solos, que tiene algunos valores en las tablas y otros para que ustedes lo completen. Así que ese lo dejo para que ustedes lo hagan solos y después si tienen algún inconveniente me avisan, ¿sí? Pero ya les expliqué cómo se construye la tabla, así que no deberían tener muchos problemas. Bueno, lo que sí nos pide el ejercicio es esto que está acá. ¿Cuál es el volumen de la producción de la economía? O sea que tenemos que calcular la producción. ¿Cuál es el valor agregado de la economía? Según diferentes criterios. Por el método del ingreso percibido por los factores de producción, por la suma del valor añadido generado por cada sector de la economía y por la producción de bienes y servicios finales. ¿Sí? Fíjense acá la diferencia entre producción y valor agregado o producto. ¿Sí? Producción, recuerden que es el valor de los bienes y servicios finales, el valor de los bienes y servicios de una economía, el valor total. Y el valor agregado es el valor de los bienes y servicios finales, ¿sí? Que los podemos calcular de diferentes formas, por el método del ingreso, por el método del valor agregado, por el método de la producción de los bienes y servicios finales, ¿sí? Entonces vamos a calcular eso. ¿Cómo hacemos? Primero, para calcular el valor bruto de la producción, ¿sí? Acá está de nuevo la diferencia, ¿sí? La definición se considera valor total de los bienes y servicios producidos por esta economía, ¿sí? Todos, no solo los finales, sino que también los intermedios. Y bueno, entonces hacemos eso, buscamos, calculamos el valor total de los bienes y servicios. ¿Sí? ¿Cómo lo hacemos? Podemos hacerlo tomando el valor bruto de producción de cada uno de los sectores. ¿Sí? Así lo hacemos. Sumamos entonces el valor bruto de la producción del sector A es 70, el del B es 100 y el del C es 120, sumo y me da 290. Entonces, el valor bruto de la producción es 290. Esto lo pueden hacer así, tanto a nivel de fila, digamos, como a nivel de columna. Fíjense que es lo mismo, 70 más 100 más 120. ¿Sí? Acá se hizo fácil el cálculo porque ya teníamos calculado el valor bruto de la producción. Si no, ¿cómo deberían hacerlo? Deberían ver las ventas intermedias y las ventas finales de cada uno de los sectores, sumar todo eso y ahí tener el valor bruto de producción. ¿Sí? Y después tenemos que calcular el valor agregado. Primero por el método del ingreso percibido por los factores de producción. ¿Cómo hacemos? Sumamos para cada sector las retribuciones que pagan. ¿Sí? Es decir, todo este cuadrante. 30 más 10 más 10 más 20 en este caso. Que ya lo tenemos sumado acá. ¿Sí? Porque acá pusimos valor agregado ya. Pero bueno, por el método de las retribuciones, entonces es sumar lo que está en este cuadrante. Este para el sector A, este para el sector B, este para el sector C. Tenemos 70 más 30 más 60, eso es igual a 160. ¿Sí? Entonces, este método lo que hace es sumar las remuneraciones a los diferentes factores de producción para todos los sectores de esta economía, es decir, para el salario de los trabajadores, los beneficios de los empresarios, el interés de los capitalistas y la renta de los terratenientes. Y después nos pide el valor agregado por el método del valor añadido, digamos, y ahí, ¿cómo hacemos? El valor añadido, el valor agregado por este método consiste en hacer la resta entre el valor bruto de producción y el consumo intermedio. ¿Sí? Entonces fíjense que acá tenemos ya el dato del valor bruto de producción para cada uno de los sectores, le restamos el consumo intermedio, que también acá lo tenemos calculado, entonces hacemos valor bruto de producción del sector A menos consumo intermedio
más valor bruto de la producción del sector B menos su consumo intermedio, y así para cada uno de los sectores. Y la suma de eso nos da 160. ¿Sí? Que fíjense que tiene que ser lo mismo el valor agregado independientemente del método. Acá también nos había dado 160. ¿Sí? Y el último es el valor agregado por el método de la producción de bienes y servicios finales. ¿Sí? ¿Cómo hacemos esto? Este era el método del gasto, si se quiere. ¿Sí? Calculamos a partir de la sumatoria de los bienes y servicios finales adquiridos por cada uno de los agentes. ¿Sí? Es decir, el consumo agregado, la inversión, el gasto. ¿Sí? Y si sumamos eso, de vuelta nos da 160. ¿Sí? Esto sería el valor agregado por el método de la producción o por el método del gasto, que se suele llamar también, nos da 160. Así que independientemente de qué método usemos, recuerden que valor agregado es lo mismo que producto, o sea, independientemente de cómo calculemos el producto, según los 3 métodos que ustedes vieron en el curso, nos da el mismo resultado. ¿Sí? Bueno, entonces ven que este tipo de ejercicios no implica el cálculo de matrices ni nada por el estilo, sino que simplemente les pedimos que sepan ordenar las variables en cada una de las celdas. Y bueno, y que se acuerden de qué es de los conceptos de producción y producto y las fórmulas de cálculo. ¿Sí? ¿Tienen alguna duda de este ejercicio? No, ya están medio mareados. Bueno, eso también. Y al final, Profe, sí, sí, yo tengo una duda. ¿Cuál es la diferencia entre producción y producto? muy buena duda. Bueno, la producción es el valor de los bienes y servicios totales producidos en una economía en un periodo determinado. Totales, es decir, que incluye bienes y servicios destinados al consumo intermedio como destinados al consumo final. ¿Sí? Es decir, incluye, si lo miramos a nivel de sector, incluye todo, tanto las ventas intermedias que se realizan como las ventas finales. ¿Sí? Lo que se utiliza como insumo como lo que se utiliza como bien de consumo final. En cambio, el producto es el valor total de los bienes y servicios finales, solo los finales, que son producidos en una economía en un periodo determinado. ¿Sí? La idea del producto es no duplicar, no contar 2 veces los mismos bienes, porque digamos, si nosotros pensamos, alguno de estos, por ejemplo, el sector A vende al sector B 70, ¿sí? Vende, de lo que produce le vende 70. Pero a su vez este sector B, con esos 70 que compra, produce y elabora otro bien, donde ese otro bien contiene ese insumo que valió 70. Entonces es como que estamos duplicando la producción ahí, estamos contando 2 veces lo mismo. ¿Sí? Porque por un lado contabilizamos tanto el insumo que se produce como el bien final que se produce a partir de ese insumo. Entonces es una doble contabilización, digamos, de la producción. Lo incluimos tanto como insumo insumo lo incluimos y también lo incluimos como bien de consumo final. Entonces la idea del producto es evitar ese doble cálculo, ese doble conteo del bien, ¿sí? Y solo considera los bienes y servicios finales, no los intermedios, el producto. Y la producción incluye todos, tanto los bienes intermedios como los bienes finales. Esa es la diferencia. Y eso lo vemos en el cálculo, digamos, fíjate. Valor bruto de producción nos habla de la producción y fíjate cómo sumamos tanto bienes, ventas intermedias como ventas finales. Y en cambio cuando calculamos el valor agregado, acá por ejemplo, o acá por el método de las ventas, el método del gasto, solo consideramos los bienes finales, ¿sí? Que es consumo, inversión, gasto y expo. Acá no había expo, pero también las expos están incluidas. ¿Sí? Consideramos solo los bienes y servicios finales producidos. Pero bueno, esa diferencia es muy clave, que la puedan entender. Así que está buena la pregunta y espero haberla respondido. Bueno, yo me tengo que retirar, chicos. Acá lo que nos quedaba era para qué se usa la matriz insumo-producto, que ya les expliqué, ¿sí? Les expliqué al principio cuáles eran los posibles usos. ¿Sí? Acá dice que se usa como instrumento para hacer proyecciones, ¿sí? Pero básicamente es eso que yo les decía antes. Bueno, si imaginamos que la demanda agregada aumenta, cómo eso repercute, o si imaginamos que la oferta de un sector aumenta, cómo eso repercute en el resto. Hablamos de la matriz de coeficientes técnicos y de requerimientos directos e indirectos, y que eso nos permite calcular multiplicadores, ¿sí? Y en cuanto a las limitaciones, de esto sí no hablamos mucho. Las limitaciones es que ya una de las cuestiones sí las dije, así que es muy difícil calcularlo, digamos, que se necesita mucha información, imagínense, de todos los sectores de una economía,
es muy difícil de elaborarlo, y otra de las limitaciones son los supuestos que están por detrás del modelo, ¿sí? Que son los que están mencionados acá, ¿sí? Este modelo supone que cada una de las mercancías es suministrada, digamos, es ofrecida por un solo sector de la producción. Por lo tanto, todos los bienes son producidos por un mismo sector y se consideran como un solo bien. O sea, que todos son producidos con la misma tecnología, con los mismos insumos y pagan lo mismo a los factores de producción. Sí, hay un montón de supuestos muy simplificados que juegan en el medio. Además, se supone que todas las empresas, ya lo dije, tienen igual tecnología, independientemente del tamaño, ¿sí? Lo que por ahí no es muy realista. Y cuando se usan para proyectar, para hacer ese tipo de proyecciones que yo les comentaba, se considera que las relaciones entre los sectores permanecen constantes, o sea que los coeficientes de las matrices que hablábamos antes no varían. ¿Sí? Es decir, si analizamos, por ejemplo, el cambio de la demanda en un sector y cómo eso repercute en los otros, suponemos que los requerimientos en términos de insumos, por ejemplo, permanecen constantes. Lo que puede ser que se cumpla o puede ser que no se cumpla en realidad. ¿Sí? Pero bueno, es un supuesto muy simplificado para poder construir esta matriz. Y con eso terminamos esta clase. ¿Sí? Bueno, espero que les haya sido útil y si después cuando vuelven a leer esto y realizan el ejercicio que les dije que quedó pendiente de la guía sobre matriz insumo producto, si les llega a quedar alguna duda, lo podemos revisar la semana que viene. ¿Sí? El lunes va a dar clase Guillermo y el martes una duda. ¿Sí? Bueno. Bueno, que tengan una buena tarde y nos vemos la semana que viene.